Cordial saludo, doctor Omar Alejandro Villeda y compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Nancy María Torres Cepeda y en este video explicativo presentaré los diseños de la investigación cualitativa. Estos diseños son elementos fundantes en un proceso investigativo porque direccionan el propósito y enfoque del mismo. Presentaré entonces los diferentes diseños en el marco de la investigación cualitativa. Iniciamos con una aproximación conceptual, entonces decimos que surge en varias disciplinas, es interdisciplinar, tiene varios métodos y estrategias a seguir. Hay una confusión o una aproximación teórica en relación con los métodos, técnicas, estrategias y metodologías que a veces se usan de manera alternante. Entonces hay algunas diferencias y si no se tiene una base epistemológica o metodológica, las técnicas se entenderían únicamente como instrumentos de recolección de datos, sino como métodos como tal. También tenemos la investigación socioeducativa. Iniciamos con las tradiciones de investigación cualitativa. Partimos de tradiciones porque tienen un origen histórico, un trasegar histórico. Entonces partimos de la investigación narrativo-biográfica. Es un tipo de investigación que se ha posicionado últimamente como una de las investigaciones en el campo de la investigación social y surgió a comienzos del siglo XX. A partir de los procesos migratorios que venían desde Europa a Norteamérica, entonces surge el interés por conocer esas experiencias de vida y se implementa un método biográfico que es interdisciplinar a otras áreas de conocimiento como la antropología, sociología, psicología social y también la pedagogía. Entonces acá en este tipo de investigación se estudian las experiencias educativas. ¿Por qué? Porque en el campo educativo, en el aula, están inmersos los actores sociales que son por naturaleza contadores de historias, que son los alumnos y los profesores, y también allí se concretan, se recogen vidas relatadas. Hay una investigación pedagógica la cual capta estructuras cognitivas. Hay varias formas de entender esta investigación narrativa que son, o se puede recopilar o consolidar de forma oral, de forma escrita o de forma audiovisual. Hablamos de historias de vida y relatos de vida, que se hace una diferencia en estos dos términos. De historia de vida hace referencia a un mundo social y a esa construcción que se hace entre el investigador y el participante en esa historia de vida que es de manera general, de manera globalizante, que es toda la historia a lo largo de la vida de ese participante. El relato de vida tiene como característica que se da en un momento específico de la vida del participante. Tenemos los estudios fenomenológicos, entonces este tiene como naturaleza entender qué es ese fenómeno, qué es ese interés investigativo. Se encarga de comprender el significado de las experiencias vividas por personas o grupos de personas. Es una investigación naturalista porque se da en el hábitat natural de las personas o de los participantes. Es una experiencia subjetiva. Entonces acá el investigador tiene o puede comprender un significado de la experiencia teniendo en cuenta varias dimensiones a nivel epistemológico y filosófico, y de acá se rescata la esencia de esa experiencia. Hay unas perspectivas filosóficas y las entrevistas son los instrumentos clave, los instrumentos por excelencia en este tipo de investigación. También hay unas experiencias educativas y en el campo de las experiencias educativas estos estudios son escasos y también pues se adaptan a algunas características que tienen en común con otros estudios de investigación en términos metodológicos. La teoría fundamentada, o en inglés conocida como Grounded Theory, es una teoría que
nos permite recopilar datos tanto cualitativos como cuantitativos y se hace un análisis temático. Los fundadores o proponentes de esta teoría son Gleiser y Strauss desde 1967 y las generalizaciones emergen de los datos, es decir, que acá no se parte del componente teórico que se fija al principio del estudio, sino que a partir de los datos que se recogen es que hacemos esas generalizaciones y esa comprensión del fenómeno. Se consolida desde la sociología, la enfermería, también se implementa en la educación y en otras ciencias. Uno de los propósitos fundamentales es construir su propia teoría, es decir, que no solo se puede seguir a los grandes proponentes del interés o del propósito investigativo, sino que el investigador de una manera de comprobación y validación de esa teoría puede construir y puede proponer su propia teoría. Entonces, como lo menciono, el propósito es generar una teoría que puede ser a manera de narración, de figura visual o a manera de proposiciones. Hay unas estrategias que se implementan en esta teoría, que son las entrevistas, que son estrategias de recolección de datos, que se hace a través de las entrevistas, algunas observaciones y documentos variados. La investigación etnográfica nos permite recopilar datos que describen a un grupo o cultura y describen el modo de vida de esa raza. Es una investigación, un tipo de investigación que se lleva a cabo en las ciencias sociales y que surge desde la antropología cultural y la sociología cualitativa. Es un proceso, esta investigación como proceso estudia el modo de vida de un grupo y también se entiende como etnográfica o como etnografía el producto que se obtiene de este tipo de investigación. Este tipo de investigación también se lleva a cabo en el campo educativo, en este escenario, entonces se basa en la observación y tiene como propósito comprender los contextos, actividades y creencias de los participantes. Y bueno, este tipo de investigación es diferente a lo que se puede comprender como observación participante, trabajo de campo o investigación cualitativa. Este tipo de etnografía en el campo educativo permite comprender la vida social de la escuela, permite indagar y cuestionar estos fenómenos que se viven al interior del aula. Entonces, tiene como propósito comprender desde dentro, desde el aula, desde esta perspectiva, esos fenómenos educativos. Tiene algunos rasgos que es de carácter holista, es decir, que se describen estos fenómenos de manera global. Una descripción naturalista es inductiva y está libre de juicios de valor. Este tipo de investigación no tiene unas etapas definidas como tal, como lo tienen los otros tipos de investigación en el marco de la investigación cualitativa. Y entonces, en ese sentido, estas etapas se construyen y se reformulan en el proceso de investigación a medida que el investigador toma decisiones en relación con el avance del proceso investigativo. Y esas decisiones se toman en función de la teoría y los objetivos propuestos en el marco del estudio de investigación. La investigación-acción es una de las investigaciones de tipo de investigación más reconocidas en la práctica educativa, en el escenario de la educación, y es una investigación orientada a la práctica educativa, es decir, que se encarga de aportar información para la toma de decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje a fin de mejorar la práctica educativa, generar cambios sociales y transformar las realidades educativas de todos los actores sociales que están inmersos allí. Tiene unos niveles, un nivel epistemológico que pretende construir conocimiento por medio de la práctica, un nivel político que analiza los problemas que afectan la práctica educativa, un nivel metodológico donde indica que los actores externos son agentes del proceso de cambio,
Esta investigación tiene una metodología espiral de ciclos, es decir, que es cíclica, que es repetitiva, que se analiza, se indaga el interés investigativo y con el propósito de seguir el proceso espiral o cíclico en el sentido de formular estrategias, clarificar y diagnosticar el fenómeno, investigar la temática, evaluar esas estrategias implementadas en el plan de acción y proponer un nuevo diagnóstico para mejorar esa realidad educativa y transformar esas realidades en el campo educativo si se quiere. En el estudio de caso, este pretende hacer un análisis de la realidad social y examina detalladamente el objeto de estudio. Por eso, como su nombre lo indica, es un estudio que se centra o se caracteriza por ser particularista en un determinado hecho, evento o programa. Es descriptivo porque otorga una rica descripción, una rica información sobre el fenómeno a comprender, es inductivo y también es heurístico. Hay una formación permanente en este tipo de estudio. Los estudios pueden ser intrínsecos de casos que el propósito es aprender sobre ese caso en particular, un instrumental de casos en donde se pretende refinar una teoría y un colectivo de casos donde se concibe como un conjunto de casos a comprender. En la investigación evaluativa, como su nombre lo indica, su propósito es evaluar la eficacia de algunos programas o sistemas educativos con el fin de tomar decisiones en esos programas, en esas instituciones, a fin de mejorar, de implementar o de innovar a nivel curricular. Tiene algunos enfoques metodológicos, que es interpretativo, crítico, y también tiene una perspectiva pragmática, una perspectiva positivista que tiene como característica la efectividad y la eficiencia de este proceso de evaluación y es una investigación que se lleva a cabo en el contexto educativo, en la práctica pedagógica y por ende es muy similar a la investigación-acción en términos de enfoque. Finalmente hay una alternativa de investigación que es la fenomenografía, que nos permite comprender y llevar a cabo procesos investigativos para comprender el proceso de aprendizaje por parte de los educandos. Como conclusiones tenemos que el tipo y diseño de investigación son fundamentales en el proceso de consolidación de una propuesta investigativa y vislumbran las perspectivas desde las que se abordará el fenómeno de interés investigativo, los objetivos, alcances, forma de recolección y análisis de datos. El paradigma cualitativo vislumbra una alternativa de investigación en el campo educativo debido a la naturalidad para abordar los fenómenos, el carácter interpretativo, la subjetividad y flexibilidad en las diferentes etapas para la construcción de conocimiento a partir de una perspectiva inductiva que abarca las experiencias y realidades de los participantes. Como referencias tenemos este documento revisado. Muchas gracias.